Me da muchísimo gusto estar con ustedes por parte de la Universidad de Miami en our Institute for Advanced Study of the Americas. Y hoy día tenemos con nosotros dos mujeres ejemplares y la oportunidad de proyectar a los y las estudiantes de todos los campos lo que es la lucha por la democracia y por la paz. Tengo el honor de presentar a ustedes primero pues nuestra invitada de honor, que es María Corina Machado, líder del Movimiento Democrático Venezolano. Y también miembro de nuestro consejo asesor del University of Miami Institute for Advanced Study of the Americas, la presidenta Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, y también miembro de los consejos de Concordia y del Club de la Madrid, entre otros. Y con eso paso la palabra directamente contigo, Laura. Solo antes quisiera yo agradecer en forma muy particular a Antonieta Arango, porque ella, como participante en la UCLA, University of California en Los Angeles, Second Century Council, ha hecho posible para nosotros aquí en Miami estar aquí con María Corina. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo por nuestro mundo. Bueno, pues es para mí un gran honor estar haciendo la facilitación de moderación en esta conversación. Agradezco mucho a Felicia por el espacio que nos ha abierto y de manera muy especial, por supuesto, a nuestra querida amiga, luchadora incansable, demócrata a toda prueba y hoy enfrentando una prueba más en su vida política, cívica y personal en pro de la democracia de Venezuela. Hablo de María Corina Machado, quien no solamente hoy evoca, por supuesto, la lucha del pueblo venezolano por restituir la democracia, que ha sido capturada por un régimen que cada vez se vuelve más feroz, más tiránico, sino que además evoca en todos nosotros, en todas nosotras, gente de distintas generaciones y distintas regiones del mundo, la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. Así que, querida María Corina, bienvenida a este espacio, estés donde estés, sabemos que es territorio venezolano y esperamos, por sobre todo, que ese territorio de alguna vez también vuelva a ser libre. Muchas gracias por estar con nosotros y entro directamente pidiéndote que nos digas ¿en qué estado está hoy la lucha que estás emprendiendo, particularmente luego de la salida de Edmundo González hacia España? Una salida ciertamente que él no escogió, pero que tenía que hacerlo. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha impactado esto en el ánimo de la lucha de los venezolanos, en tanto Edmundo González es el presidente electo y por supuesto que ambicionamos con que tome el poder en su momento? Adelante. Laura, querida, me emociona mucho por verte y compartir estos sentimientos tan profundos en un momento decisivo que está viviendo, yo diría no solo Venezuela, también toda la región. Muchísimas gracias a Felicia, Antonieta, que tanto quiero, porque es una oportunidad fundamental para que gente de todas partes del mundo, pero sobre todo de nuestro hemisferio, tenga además claro cómo lo afecta directamente lo que ocurre en Venezuela hoy. Y las lecciones que todos los demócratas podemos aprender de lo que ha sido este proceso. Fíjate, estamos viviendo momentos decisivos. La victoria del 28 de julio fue tan contundente. Es decir, todo estaba en contra nuestra. Nos decían, es imposible que con las reglas de la tiranía, sin plata, sin medios de comunicación, con la gente presa, con la persecución, ustedes puedan derrotarnos. Y lo logramos. Y lo logramos con una organización ciudadana como nunca antes había existido en nuestro país. Pero no solamente lo derrotamos, lo demostramos. En 24 horas teníamos las actas en la mano, escaneadas y puestas en una página web. O sea que usamos la capacidad organizativa, pero también las tecnologías de punta
del mundo, lectores de QR, escáneres de altísima capacidad. No sabes lo que tuvimos que hacer para proteger la página, porque nos las bombardearon de todas partes del mundo para tumbarnos, y la cuidamos y la protegimos. Y al final, en estos días, ¿qué ha ocurrido? El Centro Carter, que fue observador, el panel de las Naciones Unidas, que fue observador de las elecciones, y decenas de expertos en el mundo han autentificado la veracidad de nuestras actas y de los resultados. O sea que por primera vez en 25 años le demostramos al mundo que ganamos con las pruebas en la mano. Entonces, esto obviamente generó por parte del régimen una reacción furibunda de represión contra todo el mundo, contra los testigos de las mesas, contra los periodistas, contra los jóvenes que salieron a protestar, contra los que pusieron en sus redes sociales, en WhatsApp o en Instagram o en Twitter, cualquier comentario, los paraban en la calle a los jóvenes y les quitaban los teléfonos. Y si habías puesto algo en favor nuestro o en contra de Maduro, se los llevaban presos y los acusaban de terrorismo y los obligaban a grabar videos alabando a Maduro. O sea, una cosa tan monstruosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la califica como prácticas de terrorismo de Estado. No es poca cosa. Y esto está pasando hoy en Venezuela. El régimen pensó que con esto nos iba a desmoralizar y a paralizar. Y ha sido todo lo contrario. Cada día que pasa, Maduro está más débil. Cada día que pasa, nosotros como movimiento tenemos más fuerza adentro y afuera. El régimen quiso forzar a Edmundo a irse del país. Lo amenazaron, lo chantajearon con su propia seguridad y la de su entorno, con su vida, y tomó la decisión de irse, pero al régimen se le revirtió, porque toda la verdad ha salido y ahora tenemos al mundo seguro afuera, recibiendo el reconocimiento como presidente electo del mundo. Hoy fue el Parlamento Europeo que lo acaba de aprobar. Así que yo creo que estamos en un momento muy duro en términos de los riesgos, pero avanzando en términos de nuestra fuerza. Te decía que de eso no tenemos la menor duda, de esa fe, de esa esperanza. Es impresionante, quiero decirte, quizás tú no lo notas porque no te miras a ti misma, pero esa enorme fuerza con que has conducido internamente la lucha, eso que ha logrado contagiar a venezolanos de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todos los puntos del territorio nacional. Un esfuerzo que se dio a lo largo de la campaña y que fue creciendo, era impresionante. Uno no sabía qué era lo que venía después, porque lo que venía después todavía era aún más grande, más movilizador y más emotivo. Ver a los niños abrazarte, a las señoras dándote rosarios, pidiendo que hiciera lo posible porque su gente, sus hermanos, padres, etcétera, regresaran a Venezuela. Esa fuerza la seguís transmitiendo ahora que estamos en esta segunda etapa de la lucha por hacer valer los resultados. Yo quisiera preguntarte, ¿qué te parece que debemos hacer en la comunidad internacional para que esta lucha sea honrada y sea acompañada debidamente de manera que podamos maximizar el esfuerzo y todo lo que ustedes están requiriendo? Dinos cuáles son esas claves, a dónde ves tú la comunidad internacional, los organismos internacionales, los gobiernos, y algo muy importante que voy adelantando algunas de las preguntas que los estudiantes han hecho, el papel de las universidades y de los estudiantes universitarios. Esto es súper importante para nosotros. Primero, solamente ratificar lo que tú decías. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una cosa mucho más profunda que una lucha electoral. Si se ve desde esa perspectiva, te quedas en la superficie. Si lo ves abajo, te das cuenta que para nosotros se convirtió en una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad y una lucha espiritual por el bien. Y fue una cosa espectacular como nos fuimos reconociendo. Una sociedad que estaba golpeada, que la habían dividido el régimen, sin confianza, defraudada. ¿Cómo sabía Venezuela hace 18 meses? Todo el mundo nos decía, eso es imposible. Si acaso prepárense para el 2030, pero aquí no hay nada que hacer. Así era como nos decían.
Es imposible. Lo único que yo escuchaba era es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Y el país nos fuimos reencontrando y nos dimos cuenta que tenemos profundos valores comunes, que no es solamente el repudio al sistema, con toda su corrupción y maldad, es lo que queremos. Queremos vivir en un país con dignidad, donde haya respeto unos a otros, un país donde todos tengamos la oportunidad de surgir con nuestro esfuerzo, decente, honesto, ¿sabes? Y un anhelo poderosísimo, que nuestros hijos regresen a casa. Y cuando nos encontramos allí, yo dije, los derrotamos, al régimen lo derrotamos, primero espiritualmente, después políticamente y después electoralmente. Y eso es lo que hace este movimiento tan poderoso, que es un movimiento además con implicaciones culturales muy profundas, Laura. Por eso esto no tiene vuelta atrás. Claro que vamos a sacar a Maduro, pero lo importante ahorita es los pilares republicanos, éticos y liberales con los que construimos esta nación que emerge. Y yo creo que esto representa, y lo digo con humildad, aprendizajes para muchos otros países, no solamente de lo que se puede hacer por Venezuela y por qué Venezuela es tan importante a un muchacho que estudia en una universidad en los Estados Unidos, o en Europa, o en Asia. Es muy importante, te afecta directamente, pero también cómo lo que nosotros hemos hecho sirve para fortalecer las instituciones democráticas en estos otros países y el entendimiento entre la sociedad. Siempre dicen que las campañas políticas buscan polarizar. Nosotros hicimos una campaña uniendo y ganamos. Y nos dicen que las campañas no se pueden ganar sin plata. Nosotros no teníamos un centavo. Que no se pueden ganar sin medios de comunicación. Yo no tuve una sola entrevista en radio o televisión. Que no es posible sin grandes asesores, estrategas y con posters. No, aquí no habían posters. Aquí cada venezolano sacaba su cartón y escribía cosas que no les puedo decir aquí en horario infantil, pero le salían del alma. Lo único que había era, en abundancia, era abrazos y amor. Amor. Amor por el país, amor por nuestros hijos, amor por la verdad. Eso es lo que ha unido a Venezuela. Por eso yo hoy le transmito a la comunidad educativa, profesores y estudiantes, por favor entiendan que lo que está ocurriendo en Venezuela no es una lucha de izquierda contra derecha. No, esto es otra cosa. Es muy superior. Es una lucha por la verdad, por la justicia y por la libertad. Les preocupa la migración en algunos casos. A mí también. Y la única manera de pararla es que los jóvenes venezolanos sientan que su futuro está aquí. Y cuando logremos eso, va a haber migración, pero de Estados Unidos y de América Latina de vuelta a Venezuela, que es lo que yo quiero, es mi anhelo. Entonces, creo que hoy no hay lucha más importante para los valores de la libertad, de la justicia y de la verdad en todo el hemisferio que lo que está ocurriendo en Venezuela. De acuerdo, no tengo la menor duda también de que eso es así. América Latina ha sido la región en donde, tristemente, después de habernos convertido precisamente en un faro, ¿no?, de luz en materia democrática, porque fue la primavera democrática más hermosa que tuvo el mundo por muchísimos años, nos mantuvimos en esa dirección, pero en los últimos 10, 15 años hemos ya perdido de 2 a 3 democracias, y pareciera desgraciadamente que la tendencia se profundiza. Todos los indicadores nos dicen eso, ¿no? América Latina es la región en donde más se experimenta el deterioro democrático. Ya por 6 o 7 años consecutivos, casi todos los indicadores bajan. Pero fíjate tú que hay un indicador, porque definitivamente aquí la clave es la gente, ¿no? Los liderazgos son importantes, ciertamente, son los que inspiran, los que conducen, los que marcan el camino, pero la gente tiene que reaccionar, tiene que asumir ese papel de compromiso. Y el único elemento que nos genera esperanza
en este momento en América Latina es precisamente la participación de la gente. Eso lo dicen todos los estudios. Es decir, la única variable democrática que sigue expresándose con fuerza es el deseo de la gente de participar. Van a las elecciones. Es algo que ha sido un fenómeno especial en Venezuela. ¿Cómo es posible que después de tantos años de vivir bajo tantas restricciones, el venezolano sigue confiando en el poder de su voto? Y cómo, a pesar de que se lo arrebatan, sigue estando dispuesto a esa lucha? ¿Cuáles son un poco, dinos, esas claves que podemos exportar de la experiencia Venezuela al resto de la región? Porque aquí, María Corina, hay que aprender de que no podemos esperar hasta que todo esté mal. A veces actuamos con la lógica de que todo está bien hasta que todo esté mal. Hay signos que nos van advirtiendo de ese deterioro. ¿Qué consejos darías en ese sentido? ¿Qué observar? Y luego, efectivamente, ese papel de la gente de compromiso con su democracia. Mira, te escuchaba y me acordé de una experiencia que tuve el año pasado, cuando todo estaba arrancando. Veníamos de un viaje larguísimo por carretera, porque yo no puedo agarrar avión, y nos paramos, era así como un domingo como a las 6 de la tarde a comernos algo en uno de esos restaurantes de carretera. Y cuando me ve el mesonero, que era un señor muy humilde, se me viene encima y me abraza, me dice: aquí estoy yo soy su jefe del comando de campaña en tal comunidad. Y yo le digo: disculpe, pero ¿dónde queda esa comunidad? Ah, no, no, eso es un caserío que tiene aquí a hora y media de aquí. Ahí lo que son 15 casas. Y digo: ¿en serio? ¿Y quién te nombró jefe del comando? Me dijo: yo mismo. Y yo: ¿cómo? Sí, sí, yo me nombré. Y mira, me enseña la foto de su casa. Había pintado mi cara, horrible. Salía, pero con tanto cariño. Yo dije: esto es. Y allí surgió la idea de los comanditos. ¿Qué fue los comanditos? Yo le dije a los venezolanos: nadie te tiene que decir cómo te organizas. Tú organízate. Organízate. Busca 10 personas en las que tú confíes. De tu trabajo, con los que juegas bolas criollas, con los que te tomas unas cervezas en la noche, con los que estás en el chat del WhatsApp, con los que te pones a rezar. Busca tu familia, lo que tú quieres. Laura, empezamos con esta campaña de los comanditos. Mi meta era llegar a unos 20, 30 mil en todo el país. ¿Sabes cuánto logramos? 69.500. Si los multiplicas por 10, esos son 700.000 personas organizadas. Esos fueron los ciudadanos que hicieron posible, además de toda la estructura de defensa del voto, que pudiéramos hacer valer la voz de los venezolanos. La gente se lo agarró. Esto no era yo. No, 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 ni el mundo, ni los partidos. Esto fue un proceso que se lo apropió la gente. Y no teníamos plata. Y como 2 o 3 semanas antes de la elección, uno de los dirigentes de los partidos me dice: bueno, María Corina, ya está, dinos cuándo es que nos van a mandar la logística. Yo como que la logística, pero sí, 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 la plata para el transporte de los testigos, la plata para que puedan dedicar ese día y además para la comida. Y yo le dije: no hay plata. Y me decía: no van a ir. Y yo le dije: sí van a ir. No tienen cómo movilizarse, van a ir a pie. Pero es que no tienen que comer. La comunidad le va a llevar la comida. Y entonces la campaña fue: no lleves una arepa, lleva 2. Cuando tú te vayas a pasar allá todo el día, lleva otra para el testigo, para el miembro de mesa, para el funcionario militar del Plan República. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ¿por qué obtuvimos las actas? Porque los funcionarios del Plan República, militares, que le habían ordenado que sacaran a la fuerza a nuestros testigos, los defendieron y les dieron sus actas. Lo mismo que los miembros del CNE, los empleados del CNE, incluso testigos del chavismo. Entonces, cuando el ciudadano se hace dueño y corresponsable, porque no era yo la que tenía que defender los votos, cada quien defiende su voto, ahí cambia la historia. Y por eso esto es indetenible. Fantástico. Sí, eso se nota, se ve, como te digo, yo tuve el honor de acompañarles en un par de procesos electorales. La última vez que el régimen permitió que fluyeran los resultados, que fue cuando se gana el Congreso por parte de la oposición democrática, y aquel referéndum en donde ustedes se organizaron a sí mismos. Y definitivamente yo lo digo por todo lado, es decir, el pueblo venezolano se merece
se merece un resultado favorable tarde o temprano porque se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado, nunca ha dejado de luchar, nunca ha dejado de pelear por su democracia y eso es algo importante. Hay una preocupación entre los estudiantes, mucho en los campos universitarios que se está hablando de qué hacer con las tecnologías, porque mucho de la desorientación en torno a los valores que hacen parte de la democracia. Empieza por las campañas de desinformación, empieza por también tratar de inyectar a veces hasta odio entre los ciudadanos de un mismo país, empezando por distanciar unos a otros, dividirlos, polarizar las sociedades. Y muchos de estos líderes son efectivos haciendo eso con el uso de las tecnologías digitales. Un poco como tú miras el desafío también en el marco de una lucha como la que ustedes están viviendo, de poder confrontar esas campañas de desinformación. ¿Han sido ustedes un ejemplo de que por más que tratan de controlar las redes sociales, se les van de las manos? Es más, en Venezuela las redes sociales se convirtieron en la alternativa ante medios que estaban cooptados. De manera que danos algunas reflexiones también sobre este particular. Mira, es que estas cosas siempre tiendo a ser muy práctica. No son buenas o malas, depende del uso que tú le das. Todo. Las redes, el petróleo, cualquier instrumento que tú tengas. Y allí entra, obviamente, la responsabilidad individual. Y yo sí creo que el liderazgo, no solamente político, tiene una gran responsabilidad. Porque efectivamente, para mí, tú antes me lo preguntabas, las primeras señales de preocupación a una sociedad es cuando vienen esas estrategias de enfrentamiento en cualquier eje, racial, económico, religioso. Nosotros lo vivimos. O sea, el chavismo nos dividió en todos los planos, ¿no? Ricos y pobres, negros y blancos, izquierda y derecha, los de la cuarta, los de la quinta, los que estamos adentro, los que están afuera. Por eso yo digo que este movimiento nuestro fue una especie de movimiento de redención, ¿sabes? Y de reencuentro, ¿no? Y cuando te dicen que para ganar en política tienes que polarizar, absolutamente no. No en términos de dividir a la gente. Estoy de acuerdo que sí lo puedes hacer en términos de los valores que animan una causa. Y yo te digo algo, si no hubiese sido por las redes sociales, ¿cómo se entera el país de lo que está ocurriendo? Es decir, yo no aparezco en televisión nacional desde hace más de 10 años. Y yo llegaba a pueblos que no tienen electricidad, que no tienen internet, y la gente me decía, un chavo pasaba y muchacho joven, María Corina, tú dijiste tal cosa ayer. ¿Cómo sabes tú? O sea, o un carricito así que salía corriendo del colegio y me gritaba, yo decía, pero si yo a esa edad lo menos que me importaba era que el carrizo era candidato a nada, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Fíjate varias cosas. Las redes sociales, pero también la familia afuera. Muchas personas me decían, yo me enteré porque mi mamá que vive en Lima me dijo que tú venías para este pueblo hoy. Y como yo no tengo internet en mi casa, pero me encaramos en el techo o voy a tal sitio, aprovecho hablo con mi mamá. O mi hermano que está en Miami me dijo que tal. Y entonces fue espectacular. Yo decía, nos están bloqueando los medios, pero nuestra diáspora se ha convertido en el canal de información y de integración. Poderosísimo, poderosísimo. Así que yo creo que hoy la gente además ha aprendido mucho en Venezuela con los temas de desinformación. La gente va a las fuentes confiables. Y yo creo que eso es una decisión que cada uno tiene que asumir con mucha responsabilidad. Porque es que, bueno, a mí me dijeron, no. Tú tienes que saber quién te dice y quién no te dice. Y evaluar en quién confías y en quién no confías. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que es el mejor ejemplo que podemos tener en este momento, porque es una lucha, la tuya, la del pueblo venezolano, que ha trascendido fronteras y ciertamente no fue por la vía de los medios tradicionales de comunicación, ha sido gracias a las redes sociales que esta causa ha logrado irradiar como ha logrado irradiar. De manera que yo sí creo que es una buena elección para quienes a veces condenan las tecnologías por las tecnologías en el fondo, como toda creación del ser humano, pues las invenciones están para hacer el bien como están también para dañar. Y en este caso me parece que es un excelente ejemplo de cómo las
redes sociales han sido el instrumento fundamental con que ha contado la oposición democrática para hacer valer sus ideas y dar a conocer sus posiciones. Fíjate que hay otro tema que les interesa a los estudiantes y tiene que ver mucho con la mujer, el papel de la mujer en la lucha por la democracia. Yo no tengo la menor duda de que cada vez que un país, una sociedad experimenta un deterioro democrático, las primeras que empiezan a perder son las mujeres, porque los derechos de las mujeres son de los primeros que se conculcan en tanto son de los derechos que están ahí todavía de manera un poco más frágilmente ejerciéndose. Entonces, ¿cómo has vivido tú como mujer? Hay quienes también dicen que solamente una María Corina Machado pudo haber creado este movimiento tan profundamente emotivo, que hay algo también de esa mujer protectora, afectiva, que transmite a los venezolanos mucho de ese afecto que ha venido perdiendo, ¿no? De otro tipo, digamos, de esferas. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué renuncias ha implicado? Porque tienes hijos, ¿no? ¿Y cómo crees que ese papel de mujer te ha ayudado en tu carrera política, pero particularmente a sostenerte en estos momentos tan complejos? Wow, son tantos temas que tocas y me llegan muy adentro, porque al final yo siento que las mujeres y las madres venezolanas hemos estado en primera fila desde el primer día que este sistema comenzó, porque nos dimos cuenta que esto iba contra la familia, ¿sabes? Contra el núcleo de la familia. Y, y yo me siento tan orgullosa cuando veo esas mujeres que, en el caso de Venezuela, son madres y padres en muchos casos, sobre todo la familia popular venezolana es matricentrada, ¿no? No hay figura paterna, entonces son a veces las abuelas, las mamás y los chiquiticos, ¿no? Hoy en día cada vez más difícil porque muchas madres se han tenido que ir. Entonces tú vas a hogares donde están los abuelos y los niños, pero no están las madres. Y es desgarrador. Pero tú te has dado cuenta cómo, a pesar de eso, tienen un coraje para enfrentar y llamar las cosas por su nombre, a pesar de la persecución brutal del régimen. Y en mi caso, tantas veces que me decían que esto era imposible, me decían, es imposible. Es imposible que tú logres montar un movimiento o un partido hace muchos años que tenga resonancia con las bases del país, porque bueno, tu familia tiene plata, tú no eres socialista, tú no vienes de otro partido político, nunca has hecho política y además porque eres mujer. Eso era siempre. Y yo creo que eso era lo que realmente más los convencía, pero no se atrevían a ponerlo de primer punto, ¿no? Ser mujer, olvídate. Y yo creo que por eso me subestimaron, ¿sabes? En las primeras de cambio. Y fuimos creciendo, y la verdad es que yo nunca he adoptado mi posición de mujer como una posición de víctima, ni todo lo contrario. Todo lo contrario, más bien yo tengo una enorme admiración por el coraje y la fortaleza de las mujeres y trabajo con muchas mujeres no porque sean mujeres, sino porque son mejores, cada una en su área, ¿no? Este, y, y hoy siento que efectivamente el hecho de ser mujer y mamá me da una posibilidad de conexión muy profunda con un país que, como tú dices, ha sufrido mucho y necesita abrazarnos, ¿sabes? Abrazarnos. Y ese gesto de cuando a mí, a lo largo de la campaña, me pasaba mucho, venían mujeres y me ponían sus bebés en los brazos. Y eso es un testimonio de confianza, porque ¿quién le pones tú a tu bebé en sus brazos, no? O un papá que me lanzaba el muchachito cuando yo estaba encima del camión y yo ay, agarrando el carricito en el aire, ¿no? Y yo creo que hoy el hecho del ser mujer y de esa conexión que tenemos entre las mujeres nos representa como ese escudo profundo de protección y muy poderoso. Llegó mucho, bueno, muchas de las cosas que has dicho, pero me parece que hay algo también muy aleccionador cuando decís, nunca jugué el papel de víctima, pero si hay alguien que verdaderamente ha sufrido a este régimen, ha sido vos. Y muy desde el principio, porque empezaste tu carrera política
tal cual sos hoy, ¿no? Es decir, con un gran deseo de luchar, una mujer muy contestataria que nunca guardó silencio. Entonces, muy tempranamente te tacharon de la bruja mala, ¿no? Que quería destruir ese proyecto que en su momento pues llegó a tener tantos seguidores. Has pasado por muchas cosas, tampoco se me olvida y creo que nunca te lo comenté porque ¿para qué? Precisamente quizás porque sabía la fuerza que te movía, pero también era muy evidente cada vez que lográbamos sentarnos y avanzar con las fuerzas de oposición, cómo no necesariamente María Corina Machado era quien presidía la mesa o quien estaba en primera fila. A veces estaba ya al fondo, a veces era marginada a lugares en donde las cámaras no la cubrían, pero ella nunca, nunca, nunca claudicó. Y algo muy importante es que siempre tuviste la entereza para estar a la par de todos quienes en su momento aspiraron a liderar las iniciativas democráticas sin reclamo alguno, siempre con una gran disciplina y con una gran entrega. Hoy te toca a ti que estar en primera fila, hoy son las otras fuerzas quienes tienen la obligación de apoyarte, somos los ciudadanos del mundo quienes tenemos que acudir en procura de maximizar tu voz fuera de las fronteras venezolanas. Y entonces voy cerrando porque sé que tienes una actividad que atender inmediatamente después de esto, dejándote el escenario, pues para que de verdad nos digas qué esperas de nosotros, qué más podemos hacer desde afuera, quienes te estamos escuchando. Gracias, gracias Laura. Además me emociona mucho oírte a ti porque tú nos has acompañado durante todo este camino y yo sé que tú compartes como yo la profunda admiración al pueblo de Venezuela, lo que hemos vivido, ¿sabes? Y yo todos los días le doy gracias a Dios y a la vida de haber nacido en este país en este momento. Y cuando a mí me perseguían o me atacaban, mi papá siempre me decía, no te quejes, no te quejes, porque al final fue tu decisión hacer lo que haces. Y es verdad, y lo volvería a hacer todo, quizás antes, hubiera arrancado antes y con más fuerza, porque al final es lo que le da sentido a la vida, sentir que tú puedes ser realmente útil. Y yo hoy quiero decirle a todos los que nos escuchan que esta causa es de ustedes, no solamente porque desmontar un sistema criminal que desestabiliza la región tiene un efecto directo en la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio. No solamente porque han hecho de Venezuela el hub del crimen internacional y abierto las puertas a Rusia, a Irán, al terrorismo, al narcotráfico. Mucho más allá. Tiene que ver con los valores que nos definen y nos unen. La lucha por la democracia en el mundo se está dando aquí. La lucha por la libertad y la justicia se está dando aquí. Y como hay actores de afuera que van en contra nuestra, necesitamos a aquellos que comparten nuestros valores, que nos acompañen, que le griten la verdad al mundo, que Venezuela sea una causa global, no porque la apoyan los gobiernos, porque la apoyan la gente, los pueblos. Salgan a la calle, busquen a los venezolanos, vean lo que sentimos hoy y acompáñennos en esta causa, meter toda la presión para que ahora sí los gobiernos hagan lo que les toca hacer y que en estas próximas protestas que vamos a estar haciendo en el mundo entero, ustedes sean parte y sean voz de la nueva historia de Venezuela y de América Latina que estamos escribiendo hoy. Bueno, fantástico. Yo creo que nos has dejado aquí una tarea que no cuesta nada, que es la tarea número uno de seguir defendiendo con convicción desde nuestras pequeñas trincheras como ciudadanos, como estudiantes, como trabajadores, etcétera, la causa de la democracia. Segundo, entender que la causa de la democracia no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Ahí a donde esté en riesgo, tenemos la obligación de movernos todos hacia ahí para poder apoyar su defensa. Y finalmente nos quedamos con ese mensaje de optimismo en medio de tanta dificultad que estás viviendo. Te agradecemos muchísimo, te deseamos lo mejor y quiero que sepas que de verdad es muchísima la gente que está contigo.
que te está apoyando, que estamos rezando, pero que también con el mazo dando en aquellos espacios en donde podemos reclamar aún más apoyo de parte de gobiernos, dirigentes, etcétera. No sé si, Felicia, tú quieres decir algo y también tenemos aquí a Antonieta. Muchísimas gracias a las dos. Para nuestra comunidad estudiantil en Estados Unidos y alrededor del mundo, sus palabras, su ejemplo es tan importante. Yo decía, claro que para la región, claro que para Venezuela, pero también a nivel mundial. No me queda más, excepto por parte de la Universidad de Miami y su Institute for Advanced Study of the Americas, agradecerles a ambas, a la presidenta Lara Chinchilla y al líder de nuestro mundo y de nuestra región, María Corina Machado, y sobre todo también a Antonieta Arango, quien hizo posible para la Universidad de Miami tenerlas acá con nosotros, tenerla acá con nosotros. Estamos muy agradecidos y estaremos proyectando y compartiendo estas palabras, esta entrevista, este espíritu con nuestra comunidad estudiantil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y Dios te quiero mucho, Laura. Un beso. Gracias.